Así que bienvenidos todos a este tiempo de comunión fraternal y también de memoria de la muerte del Señor Jesucristo a nuestro favor. Él es el centro de nuestro culto, por supuesto, y vamos a pedirle su bendición y ayuda para este rato. Pues Padre nuestro, gracias por la oportunidad de estar juntos como iglesia reunidos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, nuestra esperanza. Que tú seas glorificado en medio nuestro y también nosotros bendecidos en esta mañana. En tu nombre, amén. Muy bien, pues vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Hoy tenemos un tema o un mensaje de aquellos que no se suelen dar y no es gustoso dar, pero hay que darlo. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, engañaba a todas las naciones, donde también están la bestia, es decir, el anticristo y el falso profeta, su mano derecha, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono. Y unos libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, en la última sesión que estuvimos acerca del tema que os estoy dando, estamos llegando al final, aunque todavía nos quedan sesiones, este tema acerca de los tres enemigos de Jesús hombre, Satanás y sus ángeles, el ser humano y la muerte. Y vimos lo que hará el hombre Jesús en la última sesión, lo que hará el hombre Jesús en un futuro con su primer enemigo, Satanás, y que obviamente incluye los ángeles, sus ángeles, los demonios. Tal como hemos leído en el versículo 10, el diablo, junto con sus ángeles, serán arrojados al lago de fuego y azufre, donde tendrán un confinamiento permanente y donde experimentarán, según este texto, un tormento continuo. Pero también, tal y como hemos leído en el versículo 15, todos los que serán traídos a este juicio que se describe aquí en estos versículos y cuyo nombre no esté escrito en este libro de la vida, también serán lanzados al mismo lago de fuego. Obviamente, se trata de los segundos enemigos de Jesús, que somos los seres humanos. Pero también la muerte y el Hades, que en la Biblia están asociados únicamente a la muerte biológica del ser humano, a la muerte física, leemos en el versículo 14 que también la muerte y el Hades serán arrojados al mismo lago de fuego. Y recordamos que la muerte biológica, la muerte física, la que sufrimos la que todos deberemos pasar tarde o temprano, esta muerte es el último enemigo en ser derrotado, como indica el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 26, donde escribe: y el último enemigo en ser destruido es la muerte. Y en una de las sesiones ya os explicaba que fue precisamente este texto de primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 26, el que me inspiró a dar esta serie de estudios. Por lo tanto, en el caso humano, que es el que vamos a ver hoy, a partir de este lanzamiento al lago de fuego,
no se producirá más una muerte biológica, sino al contrario. Todos los seres humanos que están presentes en este juicio han sido resucitados con su cuerpo físico. Y lo han sido para poder participar precisamente de este juicio y para recibir la sentencia que los abocará a ese otro tipo de existencia en el lago de fuego. Así que, como veremos en próximas sesiones, no es que todos los que sean lanzados al lago de fuego se quemarán y quedarán desintegrados para siempre, sino que no volverán a morir físicamente. Esta clase de muerte, que es la que impera ahora, ya no existirá más. Ya no habrá más muerte biológica, sino un estado de muerte espiritual permanente, como veremos. Por contraste, y es bueno también hacer este tipo de contrastes, la muerte y el Hades no lo experimentan ni Satanás ni sus ángeles. ¿Por qué? Porque son espíritus y no pueden morir biológicamente, no tienen un cuerpo físico como si morimos los seres humanos. Sin embargo, en el lago de fuego, tanto seres espirituales malignos, Satanás y sus ángeles, como seres humanos resucitados en sus cuerpos físicos preparados para este nuevo tipo de existencia. Es un nuevo tipo de existencia, es una nueva era, en todos los sentidos, ¿vale? Todos serán condenados a este lago de fuego, a este infierno, y por lo tanto sí experimentarán lo que hemos leído, que es la segunda muerte. Lo hemos leído al final del versículo 14. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Bueno, estos son los enunciados. Ya veis que al final los tres enemigos de Jesús comparten el mismo destino, el lago de fuego, pero esto lo veremos en otra ocasión. Vamos a ir a nuestro texto y vamos a empezar de nuevo leyendo el versículo 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Recordamos que es el apóstol Juan el que está escribiendo estas cosas. El apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, es el propio Señor Jesús, después de haber muerto y haber resucitado y haber sido glorificado, el que da a su apóstol, al apóstol Juan, esta revelación acerca de acontecimientos clave del futuro. Y en este capítulo 20 encontramos de nuevo un escenario característico del libro del Apocalipsis. Y bueno, ya estamos al final de la revelación que ha recibido Juan, y lo característico es que hay una apertura del mundo espiritual que existe, ¿no? De hecho, el mundo espiritual está aquí, lo único que nosotros no lo podemos ver, pues en ese futuro el mundo espiritual, como hemos visto a lo largo de esta serie algunas veces, quedará abierto a todos los seres existentes. Porque estoy insistiendo en un tema que muchas veces no se tiene en cuenta, y es que Dios está haciendo una obra de creación abierta a todos los seres espirituales y físicos y seres humanos, quiero decir a todos los seres creados, ¿vale? Y eso se evidenciará precisamente al final, ¿no? Ahora parece que Dios no está en ninguna parte, no existe, ¿no? Como dicen muchos. Y en esta escena pública, futura, que Dios ya la da a conocer, porque Dios nos la comparte a través del apóstol Juan, aparece un gran trono blanco. Primer dato. ¿Qué es este trono blanco? Se trata del trono de Dios. No hay ningún otro trono así de imponente. Y es blanco. Es blanco porque es santo, porque es puro, porque es justo.
Y este trono, simbólicamente, tiene el control absoluto de todo y de todos. Es Dios el que tiene el control absoluto de todo lo que pasa en su universo, en su creación. Y ahora sí se pone de manifiesto a todos que es Él, el único, que manda, que gobierna y tiene el control absoluto de todas las cosas. Y todos los seres creados, un día sabremos esto. Quedará claro, patente, será abierto a todos. Un gran trono blanco. Delante de este gran trono blanco, por eso es blanco, una sola mancha, un solo pecado, quedará fácilmente e inequívocamente evidenciado. Y esto queda ilustrado por los escenarios donde se han desarrollado hasta aquí, en nuestro caso, la historia humana. Toda la historia humana. Donde han vivido todos los que en estos momentos, en esta escena que tenemos aquí delante, han sido convocados, ¿verdad?, para enfrentarse a este juicio. Y estos escenarios han sido testigos de tanto pecado, de tanto horror, de tanta violencia, de tanta mentira, de tanta corrupción, de tanta maldad y de tanta destrucción, que en esta escena huyen, porque no aguantan estar delante del que está sentado en el gran trono blanco. Porque no solamente hay un trono blanco, sino hay alguien sentado en él. Ahora bien, pregunta, ¿quién ocupa este gran trono blanco? ¿Quién está sentado en él, ante cuyo rostro, en esta escena simbólica obviamente, la tierra y el cielo huyen y dice el texto, no fue hallado ya lugar para ellos? Digo simbólica porque la tierra no tiene la capacidad, la autonomía de salir disparada, ¿no?, de su órbita. La respuesta es: el que está sentado en el gran trono blanco es el hombre Jesús. El hombre Jesús. Lo sabemos por dos motivos. El primero es porque ya se aparece a lo largo del libro de Apocalipsis. Solo leeremos un ejemplo. Si vamos al capítulo 22, que lo tenemos cerca, versículo 1, leemos: me mostró, sigue diciendo Juan en esta visión que Jesús le aporta, me mostró un río de agua de vida resplandeciente como el cristal que fluye del trono de Dios y del Cordero. Literalmente, corderito, porque es un cordero de un año, según la simbología bíblica. Como sabéis, en el libro de Apocalipsis, y no solamente en el libro de Apocalipsis, pero especialmente, Jesús está simbolizado por un corderito. Pero fíjate bien, porque solo hay un trono. Y la misma frase, para que lo veas, se vuelve a repetir en el versículo 3. Y ya no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del corderito estarán en ella, en la ciudad de Dios, y sus siervos le servirán. Y la segunda razón que confirma que es Jesús, el hombre Jesús, el que ocupa este trono, es que él mismo ya lo había anticipado durante su ministerio, como mencionamos en la sesión anterior y en otras, leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Os recuerdo las frases clave porque luego lo vamos a leer. Decía el Señor Jesús ahí: todo el juicio, el Padre lo ha encomendado al Hijo. ¿Por qué? Sigue diciendo el texto: por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Te suena esta frase? Es el hombre.
Y este concepto hijo de hombre de Jesús es clave para entender precisamente la escena de este juicio. Es el hombre Jesús, tal y como resucitó de entre los muertos, con las marcas de sus heridas en el cuerpo humano resucitado. Es de esta manera, el que está sentado en el trono de Dios y el que juzga a todos los que tiene delante. Porque no olvidemos la imagen del corderito en el libro de Apocalipsis para referirse a Jesús, que es un corderito sacrificado, inmolado. Y como he dicho antes, el cordero era lo que se celebraba en la Pascua, no es de ahí de donde se saca la imagen. Pero seguimos adelante, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante del trono. Y pregunta, ¿quiénes son estos muertos? Para responder a esta pregunta hay que completar esta frase con la información que encontramos en el propio versículo 13. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Son todos los seres humanos que han muerto biológicamente, es decir, físicamente, ¿no? Incluidos los que se ahogaron en el mar. Es precisamente este detalle del mar el que nos indica que se refiere a la muerte física o biológica, ¿no?, de los seres humanos, ¿no? Detalle que queda confirmado precisamente por lo que viene a continuación, la mención del mundo de los muertos humanos, que el mundo de los muertos humanos son la muerte y el Hades, que siempre indican en la Biblia este tipo de muerte, que muchas veces no nos acordamos de este detalle. La muerte biológica que separa al espíritu humano del cuerpo físico. Por lo tanto, este pasaje nos está indicando que todos los seres humanos que han muerto serán resucitados, como he dicho antes, para enfrentarse al hombre Jesús sentado en el trono, en este caso, como juez universal. Así que efectivamente nos encontramos aquí con el cumplimiento exacto de aquellas palabras de Jesús que os he dicho antes y habíamos considerado en sesiones anteriores en el Evangelio de Juan. Vamos a recordarlas. Juan capítulo 5 y versículo 26. Juan 5, 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, dice Jesús, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Literalmente es resurrección de juicio. Es el hombre Jesús el que tiene la autoridad de hacer juicio y de resucitar a todos los que hayan muerto. Fíjate en un detalle importante que aparece en estas palabras de Jesús y que nos ayuda a interpretar las frases que tenemos en Apocalipsis. Solo hay dos tipos de resurrección, o dos resurrecciones, si lo queréis así. La resurrección de vida y la resurrección de juicio. No hay más. Dos resurrecciones, dos tipos de resurrecciones. Así que en nuestro pasaje de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15, nos encontramos con el cumplimiento de la visión, mejor dicho, con la visión del cumplimiento exacto de estas palabras de Jesús. Apocalipsis 20, del 11 al 15, nos presenta la segunda resurrección.
la de juicio. ¿Vale? Ahora bien, si todas estas personas han sido resucitadas y por lo tanto en este momento del juicio están vivas, ¿por qué se las califica una y otra vez de que están muertos? Porque son los muertos los que vuelven a la vida y siguen muertos. Bueno, esto no es ninguna sorpresa. Si habéis seguido, y yo sé que habéis seguido con mucho interés toda esta serie de estudios, tenéis todo, todo perfectamente controlado, ¿verdad? También lo dice el Evangelio, lo habíamos explicado en sesiones anteriores. Desde el pecado de Adán y Eva, todos los seres humanos nacemos a la vida muertos, muertos espiritualmente, esa es la realidad. Nos creemos vivos, pero a causa de nuestro pecado delante de Dios, nacemos a la vida biológicamente, a la vida biológica, mejor dicho, muertos. Por eso, por naturaleza, somos enemigos de Jesús, al igual que Satanás y sus ángeles, igual. Y nuestro destino natural es el mismo que el de ellos, como hemos visto, el lago de fuego. Por lo tanto, todos los protagonistas de esta escena de Apocalipsis, capítulo 20, están en la misma condición en la que nacieron a la vida en la tierra, la misma condición espiritual, la misma que nacieron a la vida en la tierra y en la que murieron biológicamente. Siguen muertos. Y ahora en esta escena futura, todos son resucitados, pero siguen muertos. Son resucitados para juicio por el hombre Jesús, que desde que Él mismo murió y resucitó al tercer día, tiene la llave o las llaves de la muerte y el Hades. Es decir, tiene el poder y la autoridad sobre la muerte biológica, como leemos en Apocalipsis 1:18. Y con su sola voz, una sola orden, es suficiente para volver a la vida biológicamente a todos los que siguen estando en la misma condición en la que murieron. Vuelven a la vida biológica, pero todos siguen muertos espiritualmente. Grandes y pequeños, no importa su condición social. Y ahora en esta escena de juicio todos están de pie delante del trono. Y dentro de la simbología que usa el libro de Apocalipsis en esta escena, vemos lo que ocurrirá en ese momento todavía futuro de la historia humana. Vemos que se abren una serie de libros. Hay unos libros, unos registros. Y el contenido de esos libros está relacionado precisamente con la vida biológica de cada una de las personas que están presentes en este juicio. Porque este juicio será individual y personal. Hemos leído en el versículo 13, fueron juzgados cada uno según sus obras, según su vida. Y estas obras se relacionan con toda la vida de la persona, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Pero en este momento no se trata de hacer balance, ¿no?, para ver lo que pesa más, ¿no?, si lo bueno o lo malo, porque la realidad es que todos los que están aquí están muertos espiritualmente. Esto no quiere decir que no importa cómo vivamos, ¿no?, y lo que hagamos mientras vivimos en el cuerpo, ¿no? Precisamente el trono es blanco, y lo que contrastará enseguida es la mancha del pecado y de la maldad en todos y cada uno de los seres humanos que están aquí, pese a que seguro han hecho cosas buenas, porque hasta un asesino hace cosas buenas. Toda la vida de cada persona, individualmente, repasada por los libros y por Jesús, segundo a segundo, en su presencia.
Hay un salmo, hay unas palabras de un salmo que de alguna manera hacen referencia a este momento, lo que pasa que allí es en otro contexto, el Salmo 50, donde el malo se rebela contra Dios, ¿no? Y llega el momento que Dios, hay una serie de, digamos, de acusaciones de Dios, y dice el versículo 51 del Salmo 50, 21, estas cosas has hecho, ¿y guardaré silencio? Parece que sí, ¿no? Porque Dios no, ahora parece que no dice nada por la maldad, ¿no? Y sigue diciendo Dios al malo ahí en el Salmo 50, 21, ¿pensaste que yo soy igual a ti? En la escena del juicio hay un hombre que juzga a otros seres humanos. Dice, te reprenderé y expondré tus pecados delante de tus propios ojos. Tremendas estas palabras del Salmo. Y estas palabras de Dios al malo en el Salmo 50 se cumplen en este juicio de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15. Todos están de pie delante de Jesús. Y todos y cada uno son juzgados según los registros que se abren y que contienen, como he dicho, la vida entera de todas y cada una de estas personas. Pero seguimos observando la escena, porque resulta que hay otro libro, un libro que también se abre. Un libro que tiene un fuerte contraste en toda esta escena, donde el protagonismo de la escena obviamente lo tienen la muerte y los muertos. Porque este libro, este registro que también se abre en este día de juicio, es el libro de la vida. El libro de la vida, que contrasta con los otros libros cuyo contenido está lleno de muerte y de maldad. Y una de las cosas que se comprueba en este día de juicio del gran trono blanco es si el nombre de cada una de las personas está escrito en este libro de la vida. ¿Qué libro es este? Aquí se dice simplemente que es el libro de la vida, pero en el resto de Apocalipsis se da otro detalle más que es clave para entender lo que está pasando aquí. Por ejemplo, capítulo 21 y versículo 27. Dice, y nunca entrará en ella, en la ciudad de Dios, ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira, sino solo los que han sido inscritos en el libro de la vida del Corderito. El libro de la vida del Corderito. Resulta que es el libro de la vida de Jesús. Es el libro del juez. Es Jesús el encargado de escribir el nombre de cada persona humana en su libro, que es libro de vida, no libro de muerte. Y lo que queda patente en este gran juicio, o en este juicio del gran trono blanco, es que ninguno de los que son convocados en este juicio está registrado en el libro de la vida. Es más, en realidad, su nombre ha sido borrado del libro. Esto lo sabemos también, porque todos los que están presentes aquí no han participado de la primera resurrección, la resurrección de vida de la que habla Jesús en el capítulo 5. Resurrección que ocurrirá en otro momento anterior al de Apocalipsis 20. Y este detalle lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 20, versículos 5 al 6, donde se dice, en otro contexto que no voy a entrar, que los que no participen de la primera resurrección que es la resurrección de vida, no volverán a vivir hasta el tiempo después, que es el momento del juicio que tenemos delante, que es la resurrección de juicio, la segunda resurrección.
Pero volvamos al libro de la vida del corderito sacrificado. Obviamente, todo lo que está escrito en este libro, o los nombres de las personas que están escritas en el libro de la vida del Cordero, si es del Cordero sacrificado, tienen que tener alguna relación con él. Y efectivamente es así. Vamos a leer 2 textos y ya lo dejaremos por hoy. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 de Pedro 1, 18. Dice Pedro, el apóstol Pedro aquí, sabiendo que fuisteis rescatados, comprados, salvados, rescatados, de vuestra vana manera de vivir, la vida biológica, que vuestros padres os legaron. Fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles, no con dinero, no con plata, con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Este es el precio. Sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. La sangre del cordero sacrificado. La tenemos aquí. Rescatados, comprados con la sangre preciosa de Cristo. El libro de la vida de Jesús contiene el nombre de todos y cada uno de aquellos que han sido comprados o rescatados al precio de su propia vida entregada en la cruz. Precisamente para salvar las nuestras, de nuestra vana manera de vivir, del pecado y sobre todo, del futuro, del lago de fuego, al que estamos destinados si no recibimos su salvación. ¿Qué hay que hacer para que Jesús nos inscriba en su libro? ¿No? Supongo que lo quieres saber, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 14. Debe ser muy complicado esto. Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, un hecho histórico que conocéis de la historia de Israel, así es necesario que el Hijo del Hombre, el hombre Jesús, sea levantado entre el cielo y la tierra, y fue levantado en la cruz, para que todo el que cree en Él, creer en Él, tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para que juzgara al mundo ahora no juzga, sino para que el mundo fuera salvo por Él. El que cree en Él, otra vez, la importancia de la fe, de creer en Jesús, de creer en su obra, de creer su palabra, de creer en lo que Él revela. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, si quieres ser salvo, si quieres que Jesús inscriba tu nombre en el libro de la vida, cree en Él. Si no lo has hecho ya, si no lo has hecho antes, cree en Él ahora. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el tiempo de salvación. Entrégate hoy a Jesús, quien murió por ti, a tu favor, para que tengas vida eterna juntamente con Él. Por eso, una y otra vez, el motivo de nuestra reunión, los domingos por la mañana, cada domingo es el mismo: proclamar la muerte de Jesús, que da vida a los muertos.